nueva charla sobre la Pamplona neoclásica. Esta es la charla 3, que trata sobre la Plaza del Castillo. El neoclasicismo es un estilo que normalmente no gusta a la población. Fijaros que la fachada de la Catedral de Pamplona, que es un ejemplo magnífico del neoclasicismo, aún no es querida ni comprendida por la gente. Lo mismo pasa con la Diputación, que siendo un edificio magistral como es, no acaba tampoco de ser valorado por la población pamplonesa. Y es que el neoclasicismo es como si aún no le hubiera llegado el momento de su valoración. En general se valora el arte medieval, se admira, también se valora el Renacimiento, se valora el Barroco, pero parece como si el neoclasicismo aún no hubiera sido valorado. Y sin embargo para muchos es considerado el último gran estilo europeo. No solo europeo, también universal. Fijaros que el neoclasicismo es el estilo del que va a ser el imperio norteamericano. Fijaros en Washington, su capital, todos son edificios neoclásicos. Porque el neoclasicismo nace como una reacción al barroco, siempre tras movimientos, por así decir, barrocos, movimientos románticos, movimientos donde prevalece el sentimiento, surgen siempre reacciones más frías, más clásicas, más académicas, más serenas. El neoclasicismo fue la búsqueda, reflejada en estos cuadros que son anteriores a él, muy anteriores, de un gran pintor, Claudio de Lorena, es la búsqueda de un paraíso perdido, de una época de serenidad, de paz, donde se evocan las leyendas, las historias de la antigüedad clásica, de ese paraíso imaginario que el neoclasicismo hace triunfar. Es una época, en estos cuadros de Claudio de Lorena aparecen siempre edificios en ruinas, viejos templos abandonados. Esa fue la evocación del neoclasicismo. El neoclasicismo quiere volver a Roma, quiere volver también a Grecia, de una manera mucho más poderosa que el Renacimiento, con una arquitectura más austera, más densa, más pesada, más horizontal. Fue una reacción frente al barroco, pero a la vez va a hacer que se pierda la unidad barroca que todo lo abrazaba, se va a perder en una arquitectura que empieza a descomponerse en piezas autónomas y que dicen que en ella está el origen de toda la arquitectura del siglo XX. El neoclasicismo en pintura se destaca por la aparición de un dibujo muy claro, con la línea muy clara, con fuertes claroscuros, muy alejado de la pintura barroca en que se estaba difuminando la forma y el color. Evoca siempre, muchas veces, leyendas clásicas, son del pintor David, y muchas veces se asocia el neoclasicismo a la Revolución Francesa. Y esto no es del todo cierto, porque los grandes arquitectos neoclásicos franceses eran todos de la monarquía de Luis XVI, y efectivamente sí que hubo luego pintores, incluso arquitectos, que fueron revolucionarios. Este es el pintor David, que votó la ejecución de Luis XVI en la Revolución Francesa. Pero no es cierto que el neoclasicismo deba asociarse directamente a la revolución. Era una renovación que se había producido ya antes, como digo, con Luis XVI. Y como veremos en España, mucho antes de la revolución. Pero también el neoclasicismo en pintura va a reflejar la intimidad del hogar, la serenidad del hogar doméstica, algo que el barroco no le había interesado. El barroco se había centrado casi siempre en temas religiosos, en temas de grandes batallas. El retrato aparece, por tanto, en el neoclasicismo como uno de sus elementos primordiales, a veces evocando esa serenidad clásica, o en este otro retrato que ya es considerado un retrato romántico. El romanticismo va a continuar, como lo vimos en las charlas anteriores, va a continuar ese intimismo del que inició el neoclasicismo, pero lo va a hacer mucho más suave, mucho más delicado, alejado ya de la evocación clásica. Si reflejáramos qué personajes, así como buscábamos en el romanticismo a Gayarre, a Sarasate, a Bécquer, a Rosalía, ¿qué personajes podríamos marcar para el neoclasicismo español? Este es Gaspar Melchor de Jovellanos, ese gran intelectual que quiso renovar la patria. En todos los intelectuales de esta época, algunos considerados ilustrados, hay un afán de renovar la patria, de mejorar la agricultura, de mejorar los bosques, de mejorar las condiciones higiénicas de las ciudades, de mejorar la dignidad, en cierta manera, del Estado. Este es Ventura Rodríguez, un arquitecto que va a ser muy importante en Navarra. También es el gran arquitecto del neoclasicismo, de un primer neoclasicismo que tenía sus orígenes en el barroco.
Ventura Rodríguez era un muchacho que llevaba los dibujos, mientras se construía el Palacio Real, de los maestros de obra al arquitecto italiano que lo construía. Y el arquitecto, al ver que el niño retocaba a veces los dibujos y vio que tenía una enorme facilidad, pues le acogió bajo su protección y acabó siendo el gran arquitecto del neoclasicismo español, aunque nunca había ido a Roma ni tampoco había estado en la academia. Pero luego él fue director de la academia. Y este es otro gran ilustrado navarro, representante de esta época, que es el Marqués de San Adrián. Estos tres retratos que os he puesto son los tres de Goya, que aunque es un pintor que se considera ya casi un pintor romántico o incluso impresionista, refleja los personajes del neoclasicismo. Este también trató de mejorar Navarra, que era la sociedad de amigos del país de Tudela, trató de mejorar los regadíos, la industria navarra, la economía. En cierta manera trataban de regenerar el país. El neoclasicismo se considera que iría desde el año 1750, para que os hagáis una idea, hasta 1850. Pero realmente este es un neoclasicismo muy, muy temprano. Yo creo que en España se podría decir que el neoclasicismo viene con Carlos III, que llega en 1759, continúa con Carlos IV, 1788, en la Guerra de Independencia, que fue realmente donde el país tiene que descubrirse a sí mismo tras la traición de sus reyes, la traición de su aristocracia. La Guerra de Independencia parte el mundo neoclásico en dos. Entonces, la Guerra de Independencia va a marcar una guerra larguísima, donde se construirá muy poco. Entonces, hay un neoclasicismo anterior a la Guerra de Independencia, que es el de Ventura Rodríguez, de la fachada de la Catedral de Pamplona, y hay un neoclasicismo posterior a la Guerra de Independencia, que va a llegar, por supuesto, hasta 1850. Muchos consideran que en el 30 sería ya su final, otros el 50, pero que puede llegar perfectamente hasta 1870, y donde se va a mezclar con el arte romántico que hemos dicho que podríamos dar su inicio en 1833, con la muerte de Fernando VII, el inicio ya de las guerras carlistas. Es decir, el romanticismo se superpone durante casi 40 años, entre 1830 y el 70, al neoclasicismo, y ambos van a ir tomando cosas de uno y otro. Este sería el primer neoclasicismo, se le llama también barroco clasicista, con la puerta de Alcalá, que tiene aún mucho del énfasis vertical barroco, pero que anuncia ya sin duda el neoclasicismo. Este es otro gran palacio, era la aduana de Carlos III. Carlos III es un monarca ilustrado que inicia con sus excavaciones de Pompeya y Herculano, inicia, por así decir, el neoclasicismo. Fijaros que siempre tiene el neoclasicismo más puro, tiene estos detalles. Siempre un basamento marcando las líneas horizontales. Tiene después siempre un recuadro que enmarca, por así decir, el cuerpo del edificio, la escala más doméstica del edificio. Aparecen también las grandes ménsulas muy austeras, los grandes aleros en piedra, el recerco, como veis, en los huecos. Hay muchos elementos que nos permiten distinguir un edificio neoclásico. Otros grandes ejemplos del neoclasicismo, considero la cumbre del neoclasicismo europeo, es el Museo del Prado de Juan de Villanueva, otro gran arquitecto neoclásico. Como veis aquí, se empieza a detectar la aparición de distintas escalas. El Prado realmente son dos grandes palacios unidos por una gran galería a las que se añade este pórtico, es decir, empieza a descomponerse la unidad barroca en distintas piezas que tienen distintas escalas y que van chocando entre sí. Es el inicio de una descomposición de la unidad, de una presencia de la fuerza que tienen las partes. Y eso es uno de los claves del neoclasicismo, la descomposición de la unidad del barroco. Como veis, usa siempre, muchas veces, el estilo dórico muy rotundo, los grandes frisos lisos, los áticos muy pesados. Fijaros que si el barroco fue un arte dominado de cierta manera por la mujer, el neoclasicismo lo va a ser por el espíritu del hombre. Luego el romanticismo volverá a estar dominado por la mujer. Pero siempre ese péndulo que va de un extremo a otro en la historia del arte. La Catedral de Pamplona es considerada uno de los grandes monumentos del neoclasicismo europeo. Aparece en las grandes obras de arquitectura neoclásica europea, aparece esta como una de sus cumbres, y a pesar de que los pamploneses no la valoren, es realmente una obra magnífica. La veremos luego, sobre todo cuando hablemos de la navarrería. Veréis la impresionante columnata con su gran profundidad, las ventanas en hueco, las piezas de las torres, y sí que se empieza a notar ya en ella una descomposición muy alejada de lo que hubiera sido una fachada barroca. Este es otro gran edificio
más ingeniería casi neoclásica, de Ventura Rodríguez también, que es el acueducto de Noain, que recuerda, por supuesto, los acueductos romanos. Y también, para que lo sepáis, de este arquitecto que nos hizo la fachada de Pamplona, de Ventura Rodríguez, es la fuente de la Cibeles, la fuente de Neptuno, es decir, que tenemos el arquitecto que hizo esas fuentes madrileñas. El neoclasicismo va a ser, parte de su obra van a ser las plazas mayores, sobre todo en las provincias vascongadas, donde harán unas grandes plazas mayores neoclásicas realmente magníficas. Aquí veis, le gusta el neoclasicismo mucho la arquería en los porches, siempre con unas pilastras o con columnas dóricas. Se abandona toda la articulación barroca y aquí vuelve a aparecer siempre esa gran serenidad del neoclasicismo. Este es el Prado en su tramo sur, que es ese palacio sur que os digo. El Prado realmente es la unión de dos palacios. Fijaros, quería que os fijarais en la barandilla, porque se empieza ya a usar barandillas de fundición frente a esas barandillas de forja. Son barandillas muy densas que producen un gran efecto estético y que a la vez eran más fáciles de hacer que una barandilla de forja. Fijaros la columnata, en este caso corintia, y la enorme peso, la presencia. Fijaros también en estos recuadros que vamos a encontrar en muchas casas pamplonesas y las grandes ménsulas. Este es otro palacio ya más tardío del neoclasicismo, muy austero, es el actual Museo Thyssen. Fijaros, de nuevo tenemos el recuadro que recerca la escala más doméstica, siempre el hueco con unos recercos, a veces con un pequeño ático o frontones y unos zócalos muy serenos. Fijaros qué serenidad de la arquitectura, empieza a ser solo un juego de planos muy sencillo. Aquí la tenéis. Fijaros también en las barandillas, porque vamos a tener en Pamplona muchas barandillas como tenían estos palacios madrileños. Veis el recerco y lo que el neoclásico le encantaba eran las grandes cornisas, en este caso muy austera. Como veis, es una arquitectura fantástica, por su muy alejada ya del mundo barroco, tiene un gran empaque, una gran presencia. Pues bien, empezamos el recorrido de este charla que va a ser la Plaza del Castillo y todo su entorno, con un edificio realmente magnífico. Es la Diputación. Fijaros que la Diputación se empieza a construir, hay ya proyectos desde 1825, 1830. En las Cortes de Cádiz se decide que todas las provincias españolas tendrán su diputación, era un criterio liberal que iba un poco contra el espíritu del Reino de Navarra, y esta en general es una diputación liberal, pero que luego va a sufrir, mientras su construcción va a sufrir las guerras carlistas. Pero aún así, aunque fueran unos diputados liberales, que se habían mantenido también con Fernando VII, iban cambiando los regímenes, pero ellos continuaban, yo creo que tiene en su intención, sí que tiene la intención de crear una diputación que signifique el gran poder que había tenido el reino. Entonces, fijaros que es una pieza preciosa, con este impresionante porche tan abstracto, con esta sucesión de arcos que luego veréis se atreve a hacer el gran círculo. Pensar que el neoclasicismo se basa mucho en la arquitectura romana y su ídolo siempre es el Panteón de Roma, en parte la arquitectura griega, pero que no la conocían. Fijaros la barandilla, es una barandilla que recuerda muchos modelos ya que van a ser usados en el romanticismo, pero aquí la tenemos ya en fechas muy tempranas, porque normalmente la barandilla de fundición se empieza a usar hacia 1850, y fijaros que arriba es una barandilla más ligera, pero es un edificio de un empaque tremendo. Veis la cornisa con ese recerco que va, y también el recerco de los huecos. Fijaros que aquí aparece la contraventana, la ventana mallorquina, que es un elemento muy importante en esta, sobre todo en la arquitectura romántica, pero que ya en el neoclasicismo empieza a aparecer. Aquí os fijáis, ha habido un cambio de barandillas, hay una barandilla en esta zona más austera, no sé si es de la misma época o es una reforma posterior. Esto produce un curioso giro. Los clásicos normalmente hacen edificios prismas puros, pero sí que aparece ya en ellos a veces la curvatura en la esquina, tratando de sintetizar, de condensar, de densificar más el edificio. Y está muy bonita resuelto, esta gran curva con la gran cornisa, con los arcos también en curva. Y fijaros ya la secuencia del gran balcón, que esto aparece quizá ya más en el arte romántico, el gran balcón corrido, los recercos de los huecos, y aquí había una serie de contraventanas que han desaparecido y que es una pena porque pierde el edificio quizá un detalle que lo enriquece mucho. Aquí tenéis ya lo que
insinúa lo que fue este gigantesco gran edificio que unía la Diputación con el Teatro Gayarre y con un parador que había aquí. Era uno de los edificios neoclásicos más bonitos, desde luego, de España. Es una pena que se rompió, luego lo veremos, hablaremos de esta ruptura y de cómo era este maravilloso palacio neoclásico. Y enfrente tenemos una casa que sabemos su fecha, 1832, por lo tanto es una casa ya después de la Guerra de Independencia, ya cuando va a la regencia de Cristina y cuando ya empieza el reinado de Isabel II. Y que es una casa que sabemos se construye en 1832 a 1840 y que fijaros es una maravillosa casa neoclásica, aunque tiene ya muchos detalles de la arquitectura de Isabel II, de la arquitectura romántica. Fijaros las horizontales marcadas en el zócalo, los grandes arcos, las ménsulas, las columnas dóricas en la entrada, la carpintería preciosa del neoclasicismo, que aún no tiene ese impulso femenino del romanticismo, pero que aquí ya aparecen estas grandes pilastras que podrían claramente ser ya de la época isabelina. Pero que en este caso es una casa que tenemos en la fecha 1832-1840. Fijaros también las barandillas, esta barandilla tan bonita que no la volvemos a ver en Pamplona, las contraventanas típicas ya un poco del romanticismo, esta otra barandilla que se forma con una especie de arcos semigóticos. Aparecen en el neoclasicismo ya elementos que evocarán el futuro romanticismo, la evocación incluso de elementos góticos en elementos ligeros, en adornos, en barandillas. Es una casa preciosa, como veis, con esta composición de dos elementos que sobresalen un poco, como viejos torreones, con el cuerpo central, las ménsulas. Es una de las. Fijaros que cuando hablábamos de San Nicolás teníamos una gran casa donde está el consulado de Italia, una gran casa que había ocupado el final de la manzana, el punto singular de la manzana hacia la ciudad. Y aquí nos va a pasar lo mismo. Una gran casa neoclásica va a ocupar el final de la manzana en el paso hacia la Plaza del Castillo. Aquí tenéis esta preciosa barandilla, que no hemos encontrado otra en la ciudad tan bonita. Esta ya es más conocida. Fijaros la barandilla del neoclasicismo. Fijaros estas ménsulas tan puras, la horizontal. Es una arquitectura, podía estar a camino, porque fijaros que el romanticismo empieza en 1830 y esta casa está a caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo. Ya esas ménsulas serían románticas frente a estas neoclásicas. Y ya nos da el paso hacia la Plaza del Castillo. Las contraventanas como enriquecen siempre una preciosa fachada. La Plaza del Castillo es uno de los elementos fundamentales en lo que es la historia de la ciudad. Quizás nos hemos puesto aquí el plano, se nos ha olvidado poner el plano de Pamplona, pero bueno. La Plaza del Castillo realmente es la tercera ciudad que estamos estudiando. La primera el Burgo de San Fermín, la segunda San Nicolás y la tercera la Plaza del Castillo, porque la Plaza del Castillo es una ciudad en sí misma, una ciudad renacentista. Es la ciudad donde todo es un espacio público, donde todo es un espacio común en torno al cual viven las casas. Y tiene tal entidad, es probablemente la mayor plaza renacentista de España y una de las mayores de Europa. Pero no fue dibujada de manera unitaria por el Renacimiento, sino que se fue formando en esa época con construcciones que seguían un modelo medieval, modelo de parcelaciones medievales. Y por eso es una plaza renacentista popular. No ha nacido bajo el impulso de ningún monarca, de ningún gran conde, sino que es una plaza popular renacentista de un tamaño realmente descomunal. Y eso es lo que la va a hacer muy singular. Y fijaros que cuando uno la ve se da cuenta que no es una plaza neoclásica. La Plaza del Castillo no tiene nada que ver con las plazas vascas, que son plazas neoclásicas, muy puras, sino tampoco tiene que ver con las plazas castellanas de los Austrias, sino que es una plaza absolutamente barroca, del barroco español. Es una plaza de balcones, de fiesta, de corridas de toros, de disfrute de la ciudad, de disfrute del cielo. Realmente es una plaza maravillosa. Fijaros en esta secuencia donde lo que domina las casas es siempre las balconadas, y si son mayores mejor, un indicio de que es una plaza de la fiesta barroca. Fijaros la secuencia. Aquí tenéis, os comenté, para detectar arquitectura romántica, siempre el arco así tendido, suave, rebajado, indica ya la época romántica. Normalmente los dinteles indican una arquitectura anterior, incluso anterior al neoclasicismo, y luego las arquerías pueden ser ya del barroco o bien del neoclasicismo, cuando son arquerías muy puras. Fijaros qué secuencia de casas. Ahí vemos otra gran casa
con las contraventanas y con los arcos estos rebajados, que indicaría ya una casa romántica, quizás sobre un balcón barroco, y veremos que en las casas de Pamplona, sobre muros a veces medievales con escudos barrocos, se añaden de elementos neoclásicos, se suben los pisos. Ya dijimos que en el siglo XIX España va a duplicar su población a pesar de la guerra de independencia y de las guerras carlistas. Fijaros en esta preciosa fotografía en que se ve cómo la Plaza del Castillo era una plaza realmente barroca por sus balcones y romántica por sus miradores. En las charlas de la Pamplona romántica hablábamos de que algo que detecta el romanticismo es el mirador. Y fijaros siempre también las lonas que proponemos que se recuperen para toda la ciudad, que daban tanta vitalidad a la ciudad. Aquí tenéis, como veis, un típico hueco del romanticismo sobre un balcón de rejería barroca. Veréis en estas casas cómo se van superponiendo muchos elementos. Allí tenéis otra casa con una rejería del romanticismo y que sin embargo tiene un mirador de un neoclásico ya moderno sobre las arquerías. Fijaros que parece que existe o existió la intención de que en la Plaza del Castillo hubiera siempre una sucesión de arquerías formando los porches y que poco a poco, conforme se actuaba, se lograba que aparecieran los arcos y sustituyeran a los adintelados de las casas más antiguas. No se ha logrado que todos sean arcos, incluso hay todo este tramo de manzana de la Plaza del Castillo que ni siquiera tiene porche. Es decir, fue una plaza que quedó, por así decir, inacabada. Aquí tenemos, fijaros cómo esta casa se ha apoyado o ha reutilizado una arquería antigua y como veis esta podría ser una arquería neoclásica en un intento de unificar toda la plaza del castillo, que era lo que buscaban siempre los neoclásicos. Los neoclásicos no les gustaba la riqueza y la variedad y la libertad del barroco, sino querían disciplina. Su ideal, a veces no lo he dicho, era la república romana, buscaba una severidad antigua y buscaba uniformizar todas las fachadas. Aquí, como veis, aparecen viejos miradores románticos sobre casas de arquerías del Renacimiento español. Esta es la siguiente manzana, la que no tiene pórticos, con este tramo, esta casa un poco diferente, era diferente también por su uso. Fijaros que era antes una casa con unos frisos románticos de un estilo ecléctico. Fijaros cómo la importancia que tenían las lonas, los toldos, en todos los balcones de las casas. Fijaros también que este arbolado era un arbolado muy bonito. Yo creo que esto no eran plátanos, quizá fueran acacias, no lo sé, pero es el elemento vegetal en la Plaza del Castillo siempre ha sido muy importante. Y ahí tenéis ese rincón con esos preciosos miradores que fueron sustituidos por miradores de metal. Fijaros esta secuencia de esta gran casa romántica que ha sido muy dañada por esta actuación tan austera en su planta baja. Y fijaros cómo, lo vimos antes, lo vamos a ver ahora, aquí las arquerías empezaron a crear las arquerías, pero no pudieron seguir, indicando que estas casas son anteriores a ese indicio de arquerías. Y aquí vemos una serie de casas románticas que las vimos en el romanticismo. Fijaros cómo las arquerías románticas de arco rebajado, aquí una arquería ya clásica, pero aquí se detuvieron, no pudieron seguir. Y aquí tenemos unas preciosas casas de la ciudad esta del siglo XIX, esta ciudad romántica, liberal, burguesa, que tanto ha influido en la Plaza del Castillo. Aquí tenemos otro gran edificio del romanticismo, de esta época liberal. Fijaros qué maravilloso edificio, qué dignidad al haber tenido varias parcelas medievales, con sus contraventanas, sus grandes adornos. Son edificios realmente fascinantes. Y al lado tenemos otro gran edificio, ya un poco más pesado, desde 1885, pierde un poco esta ligereza, es ya un edificio de un estilo, se llama el estilo monumental, el estilo Beaux-Arts, basado un poco en la arquitectura de los imperios, había desaparecido el imperio Napoleón III, pero seguía esa arquitectura grandilocuente, que es el edificio del casino. Fijaros que había sustituido unos preciosos palacios de arquerías, de esta arquería navarro-aragonesa, que daremos una charla sobre algo que definía mucho las ciudades navarras y del Valle del Ebro, y que es una arquería con una muy larga historia. Tenéis esas viejas casas que habían sido sustituidas por las casas románticas.
Este impresionante edificio que realmente ha sido muy importante en la Plaza del Castillo, porque le ha dado este carácter de edificio europeo, de edificio de gran escala, de esta época que era la época de los grandes hoteles, de la Costa Azul, de los grandes balnearios. Se llama estilo Cursal, estilo Vauxhall, Belle Époque, ya cercano también al modernismo. Y fijaros que todo este que sigue con sus arquerías se dirige hacia esa esquina de la plaza, donde había también edificios de arquerías. Y fijaros que la cornisa que continuaban todos estos, Iruña rompió un poco la escala de la plaza, y ahí aparecían edificios del barroco, del Renacimiento español. Y ahí tenemos el edificio que va a ser el Hotel La Perla, que como visteis acababa en esta cornisa, es decir, tenía baja más 4, y era un gran edificio que podíamos considerar que era un edificio neoclásico, aunque tenga detalles de la época ya romántica. Pero fijaros la arquería tan preciosa, veis cómo existe la intención, no sé si fue una ordenanza de los neoclásicos, que dieron ordenanzas para Pamplona, para que toda la Plaza del Castillo tuviera la misma arquería, que luego va a tener la Diputación, va a tener lo que llamaba el Parador, y pasando a cada lado del Teatro Gayarre, y que hemos visto repetir, la vamos a ver repetida en varias casas de la Plaza del Castillo, pero que no tuvo tiempo de continuarse por toda la plaza. Pero fijaros qué precioso edificio, fijaros las ménsulas, son las típicas ménsulas neoclásicas, también la moldura de los balcones, pero aquí tenemos una rejería, que es una rejería del barroco español, y aquí en cambio tenemos la que hemos llamado rejería neoclásica. Fijaros que, ¿veis? Cuando uno lo ve, dice, esto es un edificio neoclásico, pero ya isabelino, por los detalles de las contraventanas. Aquí ha perdido las contraventanas y es una pena porque se ve un poco desnudos sus huecos. De cierta manera, pero veis, es un edificio de una enorme dignidad. Se le subieron 2 pisos. Fijaros qué precioso hueco, con sus contraventanas, sus grandes arquerías. Es un edificio fascinante, ya que sigue descendiendo ya por la Chapitela con sus huecos. Y luego viene una serie de edificios que son edificios del barroco y del Renacimiento español, con sus grandes balcones muy volados, donde se van superponiendo distintos estilos, como veis, transformaciones en épocas ya del siglo XIX, los miradores, otra gran casa con rejería del barroco español, con esos grandes balcones, pero que tiene ya una disposición de huecos que podríamos considerar neoclásica, que sería la típica casa barroca transformada por el neoclasicismo con sus molduras, su elevación de alturas. Y como veis es una casa antigua porque aún no tiene las arquerías. Y aquí aparece ya otro Palacio Goyeneche, un maravilloso palacio barroco, bellísimo, que ha sido transformado, como veis, en el romanticismo, con estos detalles neogriegos y probablemente con la instalación de estas grandes contraventanas mallorquinas, transformado probablemente también su alero. Es una arquitectura que admite cualquier tipo de transformación, que va enriqueciendo la arquitectura. Tenemos esta secuencia, como veis, vuelven a aparecer miradores de la Pamplona romántica, sobre balconadas también del final del romanticismo. Siempre estas balconadas tan exageradas ya se acercan hacia 1900. Aparece luego una casa que para mí es un enigma, este tipo de barandilla, porque perfectamente podría recordar por su ligereza las barandillas del rococó, es decir, del último barroco, pero también podría ser una barandilla neoclásica, pero también en los años hacia 1900 se recupera la barandilla ligera. Yo apuesto por la antigüedad de esta casa, aunque hay detalles, por ejemplo, el balcón corrido, todo indica que ha habido aquí una reforma del romanticismo. Es una casa muy bonita, una barandilla muy bonita. Fijaros, aquí tenemos la típica casa del romanticismo, con su gran arquería, con una proporción más esbelta. Eso pasa en el mundo isabelino. La mujer domina un poco todo el ambiente de la sociedad y todo se vuelve más delicado. Y fijaros qué curiosísimos miradores tan singulares en Pamplona. Al lado tenemos otra gran casa de balconadas, que también podría ser una casa de composición neoclásica, podría ser también del último barroco. Y aquí tenemos, de nuevo aparece esa arquería, que creo que la intención era que avanzara por toda la plaza del castillo, con un edificio, como veis ya, que refleja la arquitectura ya moderna, ¿no? Pretende ser aún con cierto clasicismo por estas pilastras, pero ya aparece el hueco rasgado moderno y se rechaza la idea del balcón. Como veis, fue una revolución brutal la de la arquitectura moderna, que alteró totalmente la ciudad.
Ahí tenemos los restos de una pequeñita casa, como veis ya, del romanticismo y por ese precioso mirador de hierro y cristal. Luego viene Casino Eslava, un edificio ya entre art déco ya irracionalista, quizá el único racionalista de la Plaza del Castillo. Fijaros aquí lo que había donde aparece ese gran edificio alto. Había 2 casas del barroco español. Y luego seguimos girando y aparece de nuevo este otro edificio, también demasiado alto, pero que tiene también en su base esta misma arquería, que se ve que era la que se mantenía, a pesar de que se transformaban todos los edificios, se mantenía la arquería que habían creado los neoclásicos, tratando de crear una plaza neoclásica. Fijaros, precioso elemento de arquitectura que era esta. Y cómo cambia la escala con esta arquitectura ya de posguerra, que asume parte del balcón, pero ya tiene el hueco moderno. Aquí aparece ya es la calle Espocimina y aquí aparece muy transformada lo que era el parador, que formaba parte de ese gran frente de la Plaza del Castillo. Fijaros que esta barandilla ya es moderna, ya es cuando se abre, de los años 30 se abre la Plaza del Castillo para crear Carlos III, enlazar con el ensanche, y vemos que todo esto fue transformado en un edificio que era idéntico al edificio de Diputación. Fue una pena que se hiciera esta ruptura, que son edificios muy interesantes. Como veis, aquí cambia la barandilla y aparece nuestra barandilla, considerada por nosotros como barandilla neoclásica, pero que sabemos que se siguió usando todo el siglo XIX y también se siguió usando en el siglo XX, porque es una barandilla muy serena, muy clásica. Por eso a veces no podemos saber la fecha de esa barandilla, porque se usa durante todo el siglo, y como digo, también en el siglo XX. Claro, aquí se trató toda esta zona al abrir Carlos III. En la calle Espocimina aparecen una serie de casas que ahora veremos. Fijaros que aparece una casita que este balcón podría ser un balcón neoclásico, pero ya tiene elementos del romanticismo, una mayor riqueza, y luego las pilastras ya indican una casa romántica. Pero como veis, las cornisas, todo indica cómo el romanticismo tomó muchos elementos del neoclasicismo. Las contraventanas serían ya románticas y, sin embargo, las molduras aparecen ya en el neoclasicismo, como veremos después. En la esquina nos aparece otra casa que busca una estética neoclásica, como veis, con los recercos. Es una casa realmente muy interesante, la pena es que tenía muy poquita fachada, pero como veis, cumple una misión de ordenar. Fijaros qué zócalo tan interesante tenía esta casa, con este típico elemento en esta época en que ya, lo hemos dicho antes, cuando el piso primero se incorpora en escala a la planta baja, dando escala a la ciudad y pasando el piso principal a estar más alto. Fijaros aquí qué bonito detalle, cómo van volando estos balcones, que son típicos balcones del neoclasicismo, con una parte muy lisa y la moldura al final. Y este gesto de balcones más remetidos. Es una casa muy bonita, pero que no está valorada porque ocupa muy poquito frente. Fijaros de las pocas cornisas clásicas que tenemos en Pamplona, que es muy elegante, muy bonita. Frente a la cornisa de madera, que es la típica cornisa del casco viejo pamplonés. Como veis, es una casa muy interesante. Y por detrás vemos donde estaba el Crédito Navarro, toda esta actuación que se hizo al derribar el Teatro Gayarre, al abrir la Diputación, al crear la nueva fachada. Pero como veis, en los años 30 se recrea un poco el neoclasicismo, que en parte lo tenía ya. Los edificios que había aquí, este parador, sí que tenía muchos elementos del neoclasicismo, porque era un edificio neoclásico, pero se retoma unificándolo. Y esta es la nueva fachada que se hace para la Diputación por los hermanos Yardoz y La Rosa, que como veis es una continuidad de la fachada neoclásica, ya en pleno siglo XX, y que realmente es una fachada magnífica. Pero ya se olvida la contraventana, se coloca la persiana, pero aún así es un frente muy digno, porque ha reproducido muchos los elementos de esa gran arquitectura neoclásica. Aquí lo tenéis, se ha cometido el error gravísimo de colocar aquí la salida del aparcamiento delante del elemento más fundamental por así decir, de la administración navarra. Y aquí está el resto de ese teatro maravilloso. Se había empezado las ideas habían sido en 1815, luego
siguieron en los años veintitantos, y ya en el 30 ya se empieza a plantear el Teatro Gayarre, donde estaba el antiguo convento de Carmelitas, y luego se trasladó para abrir Carlos III. Está flanqueado por un edificio del arquitecto Javier Yarnoz, un arquitecto extraordinario, que hace un edificio entre racionalista y art déco, maravilloso. Fijaros las carpinterías, fijaros las barandillas. Es un edificio fascinante, con una austeridad, una fuerza, y que enmarca la vieja fachada del Teatro Gayarre. Claro, es un edificio fantástico, porque a la vez es clásico, es moderno, es revolucionario. El arquitecto este se marchó, se exilió tras la guerra, se marchó a Venezuela y allí siguió construyendo. Y ahora vamos a hablar de lo que fue este gran frente del neoclasicismo. Como he dicho, en Vascongadas había plazas neoclásicas, en Castilla hay plazas renacentistas, pero la de Pamplona era una plaza barroca. Pero el neoclasicismo trata de unificar todo lo que toca y crea este gran frente conjugando tres cosas, conjugando el teatro, conjugando lo que era la Diputación y conjugando lo que era un parador, por así decir, en el centro de la ciudad. Con esta unificando el proyecto de Nagusía, aunque el teatro había sido también de Ugarte Mendía, discípulo de Silvestre Pérez, el gran arquitecto del neoclasicismo español posterior a la Guerra de Independencia. Es realmente un edificio fastuoso, fascinante. Fijaros qué bonita también la vegetación, que parece que son acacias, la estatua de la Mariblanca, que se trasladó a la Taconera. Fijaros qué edificio tan fantástico. Realmente, aunque la Diputación fuera esta, uno entendía que todo él era un edificio unitario. Este era el gran teatro de la ciudad, la Diputación, se formaba como un conjunto típico de la ciudad liberal, de la ciudad neoclásica también. Como veis, frente a la anarquía del barroco, de la vieja ciudad medieval, aparece la intención neoclásica de serenidad. Y es un contraste fascinante. Creo que fue un error romper esta unidad para abrir Carlos III. Que alguien me enseñe una capital de provincia española que tenga un edificio tan fascinante del neoclasicismo. Sabes que estamos hablando de 1830, casi recién acabada la Guerra de Independencia. El neoclasicismo está en su momento, en cierta manera, de plenitud en España, después del primer neoclasicismo de Carlos III y Carlos IV. Ya empieza la arquitectura romántica a aparecer, pero es la serenidad tremenda de este edificio. Era majestuoso, realmente era una plaza fascinante. Fijaros, aquí se han plantado los árboles, el viejo kiosco. Esta es la frente del dibujo, un edificio magistral. Tenéis la fuerza que tenía este. Era un contraste tremendo entre tres lados románticos del barroco español y un gran lado clásico. Aquí ya están los árboles creciendo. Ahí vemos la secuencia de arquerías con que los neoclásicos, imitando los viejos palacios barrocos, habían empezado a dar a la ciudad. Fijaros qué fotografía. Estas esculturas que se añadieron posteriormente, que no sé dónde pueden estar. El gran reloj. Fijaros, veis la barandilla, que luego se alteró al hacer el crédito navarro, se cambiaron las barandillas. Fijaros qué edificio tan fascinante. Podía estar en cualquier gran capital de Europa, este maravilloso edificio neoclásico. Bien, este es el neoclasicismo. Fijaros qué estilo con tantísima personalidad, con tantísima fuerza, tan cosmopolita. Fijaros que aquí en muchos había contraventanas que luego han desaparecido. Es decir, aunque eran tres funciones distintas, formaban una unidad. Realmente me parece maravilloso. Fijaros en la noche, es con las primitivas farolas de gas, luego ya estas son farolas eléctricas. ¡Qué ciudad tan fascinante! Lo puse como ejemplo en la ciudad romántica por la iluminación, pero el edificio era un edificio del neoclasicismo. Y si ahora seguimos por la calle Estafeta, encontramos este edificio que lo vimos al hablar del romanticismo, pero que tiene una ordenación, no sabemos si es por las reformas posteriores, que imita la sillería que le hace ser un edificio que recuerda al neoclasicismo, que eso le da demasiada austeridad a un edificio así. Luego fijaros, aquí tenemos de nuevo nuestra barandilla del neoclásico.
Fijaros las losas de los balcones, tiene la riqueza que le dan las contraventanas y fijaros desde los pocos que tiene esa maravillosa cornisa. El zócalo, de cierta manera, le ayuda porque tiene una altura, ¿veis? Comparada con esta altura tan pobre, es que tiene un zócalo, es decir, es un edificio de una gran elegancia. Aquí tenemos al lado una casita, fijaros, esta es la típica casita del barroco español con un ladrillo encebollado, que se llamaba, era una capa de pintura que se le daba, o de cal coloreada, y con este recerco que se empieza a usar en el barroco y luego lo toma el neoclasicismo. Y fijaros que el balcón aún casi no ha nacido, es nuevo, pero luego el balcón va a nacer después. Pero ya empieza a aparecer esa idea de abrirse a la calle, a la ciudad. Fijaros que seguimos y aquí encontramos otra casita que basta ver el zócalo para darse cuenta que puede ser una casa del neoclasicismo con esa moldura de los balcones y esa maravillosa sucesión. Estos balcones quizá vuelan demasiado, igual son más modernos, pero esa sucesión típica del neoclasicismo de los vuelos de los balcones. Fijaros qué bonita composición. Fijaros lo mucho que ayuda al hueco la aparición de esas pequeñas molduras que lo hace elegantísimo. Y eso que la barandilla es muy austera, pero es que esta barandilla, lo dijimos en otras charlas, puede ser del neoclasicismo, puede ser del siglo XIX, puede incluso ser del siglo XX. Fijaros qué bonita la secuencia en que el último balcón se echa hacia atrás para acabar la casa con una gran escala. Casa muy bonita. Seguimos, aquí hay otra casa del romanticismo, ya lo veis por la barandilla, las contraventanas, las molduras, que se hacen mucho más suaves que en el neoclasicismo. Aquí tenemos lo que es ese edificio del Casino Eslava, edificio del movimiento moderno, se nota en sus balcones, sobre un zócalo probablemente mucho más antiguo. Tenéis el movimiento moderno asomando a la ciudad, pero que tiene la delicadeza de recrear el balcón. Seguimos, aquí aparece ese edificio tan brutal que aparecía también en la Plaza del Castillo y, como veis, responde aquí también sin hacer caso a toda la tradición de la calle. Aquí tenemos otra casa, fijaros, este arco hablaría ya del romanticismo, con los arcos, es lo que nos distingue el neoclasicismo del romanticismo, el arco tan suave del romanticismo frente al arco de medio punto, semicírculo del neoclasicismo. Fijaros que es una casa que realmente sincera a su época, a su momento, era la gran ventana y que ya no valoran para nada la vieja arquitectura tradicional. Aquí tenemos otra gran casa que tiene contraventanas del romanticismo, pero tiene un balcón, un escudo barroco. Son casas que han sido muy, muy variadas. Aquí tenemos esta casa que era tan enigmática para nosotros. Fijaros qué maravilloso zócalo. Este zócalo puede ser desde el siglo XVIII. Incluso es que España tuvo un renacimiento que luego por Juan de Herrera en el Escorial se hizo tan austero que luego copian de él Juan de Villanueva, Ventura Rodríguez. Por eso a veces es muy difícil saber si se trata de un muro que puede ser del siglo XVII, puede seguir en el XVIII, o si se trata de una actuación neoclásica. Lo mismo me pasa con esta rejería tan bonita. Fijaros qué bonita casa, que era la que tenía esos preciosos balcones al Plaza del Castillo. Por desgracia, han cambiado los miradores. Aquí tenemos una secuencia de grandes miradores en un gran palacio barroco. Fijaros, no sé si esto indica que fue una casa unitaria, es una gran duda que tengo. Y aquí aparece el maravilloso Palacio Goyeneche. Fijaros de qué diferente el balcón barroco, que pretende ser exagerado, siempre asomarse a la ciudad con todo el vuelo que pueda. Y aquí tenemos esa secuencia que hemos visto de los miradores, que no se puede sustituir un mirador de madera o de hierro antiguo por un mirador moderno. Eso tendría que estar prohibido. Aquí tenemos esa secuencia de las dos casas que, fijaros que en la Plaza del Castillo son estas dos casas. No sé si en algún momento dado fueron la misma casa. Y aquí tenemos esta preciosa, con estas ménsulas típicas del XVIII español, estos huecos altísimos, grandes balcones. Fijaros qué bonita secuencia en que el balcón va desapareciendo poco a poco hasta llegar al gigantesco alero de este palacio barroco. Aquí aparece otro detalle muy bonito. Estas líneas horizontales nos podría indicar un palacio del neoclasicismo, pero los grandes balcones son barrocos. Luego los siguientes balcones ya podían ser neoclásicos, pero este detalle de la ventana mostrando la función
este detalle no lo hubiera hecho ni un barroco ni un neoclásico, porque esto mata a la ciudad. A la ciudad no le interesa saber si aquí hay un espacio diferente de este. Tiene que ver ritmo, tiene que ver, en cierta manera, mantener la educación en todos sus gestos. Por eso este gesto no significa que es moderno. Y aquí tenemos lo que es el palacio, vamos, el hotel La Perla, que se ve que asumió varias casas con un escudo barroco y que recordáis que era realmente una casa neoclásica, aunque usaba rejerías del barroco. Fijaros qué bonito conjunto con ese detalle del color rojo, que no sé si es un mensaje secreto. Y tiene este zócalo un tanto duro. Y aquí tenéis. Fijaros que estas casas nunca sabemos de la época en que pueden ser, porque esta barandilla se usa en finales del 19, se usa en 1900, pero se usa también en el neoclasicismo. Entonces es muy difícil saber estos grandes palacios o casas de qué época son. Aquí nos pasa lo mismo. Fijaros, pero son casas muy... El orden, la disciplina que tienen, fue fruto de una ordenanza neoclásica de Pamplona, que trataba de que todas las fachadas fueran iguales, hecha por los arquitectos municipales de Pamplona del neoclasicismo. Por eso son casas realmente transformadas en el neoclasicismo. Esto es un detalle muy bonito porque es la moldura del neoclasicismo en un viejo balcón, que lo que logra es dar una escala enorme a la calle. ¿Veis? Una gran escala para que la calle tenga una escala más cosmopolita. Aquí al lado tenemos otra casita con esta barandilla que puede ser del neoclasicismo a partir de 1850 o del romanticismo. Pero extraña la tosquedad de la losa de los balcones. Estas preciosas, lo dijimos en hablar de la Pamplona romántica, estos preciosos elementos que unifican la calle y le hacen carácter de una especie de sala de estar. Aquí tenemos dos casas distintas, pero que han sido unificadas por esta fachada muy austera, con esas losas ya modernas. Y enfilamos ya hacia el final de esta feta. Aquí tenemos otra casita, fijaros que tiene la moldura, pequeña moldura del neoclasicismo, pero ha perdido, si es que tuvo, las contraventanas, y estos pequeños frisos que son muy delgaditos para ser neoclásicos. Aquí tenemos otra casa muy interesante, fijaros el zócalo, es un gran zócalo, perfectamente podría ser un zócalo neoclásico, apoyado por estas molduras del neoclasicismo, aunque el balcón que sigue la tradición barroca. Y fijaros la enorme altura que adquiere esta casa. Por ser quizá una casa de esquinas le permitió 2 pisos más. Pero esto, ¿veis? Esto indica, es una pena porque es mostrar la función interior, que es algo que nunca un neoclásico habría hecho. Fijaos aquí la secuencia tan bonita de balcones románticos, con balcones barrocos, con una casa posterior. ¿Veis? La enorme altura que adquiere. Quizá por ser la esquina se le permitieron esos 2 pisos más, que lo convierten en un impresionante torreón. Aquí tenemos esta sucesión tan preciosa. Fijaros qué rejería. De estas no hemos visto en Pamplona. Y es una rejería preciosa en una casa romántica. Además tiene también el zócalo tratado así. Aquí tenéis ya otra casa más posterior. Es final del romanticismo, con ya balcones corridos, ¿no? Este mirador ya ciego indica ya los años 10-20. Y aquí aparece la calle Chapitela, con este gran edificio que lo vimos en la arquitectura romántica de Pamplona, que es un edificio realmente magnífico. Un edificio bancario típico de la época ya de Isabel II y de Alfonso XII, y del siglo XIX pleno. Fijaros la barandilla tan bonita, que recuerda en parte estos adornos las de Diputación, por supuesto la contraventana en todo edificio romántico y la moldura heredada del neoclasicismo junto con estos dibujos de cornisas. Y empezamos ya la calle Chapitela, fijaros esta maravillosa rejería, esta pequeña casita que tiene la riqueza de las contraventanas y que convierte en cualquier casa en un verdadero palacio. Es una rejería fascinante. Es una rejería parecida a la del Museo del Prado, a las grandes casas de Madrid. Y tenemos otra rejería que no sabría decir en la época que es, que podría ser perfectamente del neoclasicismo, un palacio barroco, pero con estas molduras
en parte del neoclasicismo. Fijaros qué bonita secuencia de palacios. Otro gran palacio barroco, pero con unas molduras que son ya neoclásicas en sus balcones, y otro gran balconada. Fijaros la preciosa farmacia modernista. Es una secuencia, como es, muy bonita de grandes casas. Aquí aparece esta otra gran casa con estos gigantescos balcones, podrían ser del último rococó, que también podrían ser modernos, en mi opinión, son grandes balcones del último barroco. Y aquí aparece ya una impresionante casa que es para mí un enigma. Fijaros la gran cornisa, la repetición de los huecos del neoclásico, el tamaño del muro, porque el muro dominándolo tanto en el romanticismo empieza a ser menor la distancia entre huecos y muros, se atreven ya a perforar más el muro, pero aquí no. Fijaros qué gran palacio es este, tan oculto, quizá porque le ha faltado un portalón de entrada, el haber marcado el eje más claramente. Fijaros que tuvo intenciones en su zócalo diferentes a este intento de unificar después. Luego tiene este elemento que también es muy bonito, pero alteró la unidad del edificio. Sería bueno ver cómo es su escalera. Veis que aquí ha habido un intento. Había aquí como una puerta diferente. Es un edificio fascinante. Fijaros, esto es típico del neoclasicismo. Una parte muy lisa en el vuelo del balcón y luego ya la moldura. Quizá le falta la gracia de las contraventanas que le hubiera dado más animación a la fachada. Pero es un gran palacio neoclásico. Y así acaba, fijaros que es una sucesión de palacio barroco, palacio neoclásico, casas de parcelaciones medievales. Es una calle muy bonita esta, que además tiene una gran escala por unir siempre planta baja y entrepiso, darle una gran altura a la planta, hasta la planta principal, y eso le da una escala cosmopolita. Aquí tenemos ya el que hemos visto antes, el Hotel La Perla, que antes llegaba hasta aquí y enlazaba con las cornisas de la plaza. Fijaros, este es el La Perla, que hemos visto que cruzaba este gran palacio neoclásico y el que creemos que es un gran palacio barroco. Aquí ya la sucesión de parcelas medievales. Y ahora empezamos a bajar, después de esta gran casa del Renacimiento español, de la Arquería. Tenemos una casa, ¿veis? Esta balconada ya es más barroca, ya se acerca más al modernismo, más ligera. Y tenemos este precioso elemento que unifica la planta baja. Tenemos esta secuencia de casas, como veis. Es una casa del romanticismo por las pilastras tan finas, las molduras, el propio rejería es más frente al lado una casa del barroco español con ladrillo encebollado. Fijaros qué bonita secuencia de calle. ¿Por qué? Porque si os fijáis, las plantas principales se han marchado muy arriba y han dejado que planta baja y entrepiso no tengan balcón o lo tengan remetido. Es un tema precioso para dar gran escala a una ciudad. Y es una secuencia de calle del último barroco, del gran barroco. Fijaros qué casas del barroco español tan maravillosas. Con esa gran altura está incorporado luego los miradores. Es una secuencia fascinante esta calle. Fijaros qué enorme escala adquiere. No sé cómo sería esto antes. Fijaros la escala tremenda en que alejan el piso principal de la calle. Y todo esto eran comercios con los entrepisos utilizados. Una calle de muchísima vida. Claro, es que este balconaje también podía ser del neoclasicismo, aunque los balcones vuelan quizá demasiado y tienen una moldura un poquito más moderna. Y llegamos ya al final, hacia ya Mercaderes, y aparece de nuevo la calle, aquí aparece la calle Calceteros, este precioso edificio del romanticismo. Cruzamos Calceteros, aparecemos en la plaza del ayuntamiento. Aquí hay una sucesión de casas. Fijaros que esa gran ventana, esa ventana de ese tipo, es siempre una ventana del neoclasicismo, en una sucesión de edificios que han tenido muchísimos cambios. Giramos ya, que hay un edificio que podía ser del romanticismo, ya lo veis por la rejería, con los miradores, preciosos balconajes. Y mirad, aquí aparece ya de nuevo otra casa neoclásica, con todos sus elementos. El vuelo, con este tramo liso y la última moldura, precioso. Siempre vuelos muy cortos, no son los grandes vuelos del barroco.
tenía la puerta es la típica puerta del neoclasicismo, una puerta de grandes tablones claveteados, aunque luego el neoclasicismo más lujoso empezó a usar los paneles más detallados. Pero veis, esta es la típica casa neoclásica. Es una casa elegantísima, con una gran proporción siempre de muro y un enorme orden. Y fijaros la secuencia esa en que al final, la última planta, desaparece el balcón. Es una casa neoclásica, muy distintas a las casas barrocas, que aunque tengan los mismos tipos de huecos, al final el balcón barroco vuela mucho, tiene muchos más gestos más exagerados en la fachada. Aquí pasamos de esta preciosa casa del romanticismo y pasamos a otra casita que, como veis, la rejería es esta casa tan preciosa de miradores con el hierro ya apareciendo en la fachada sin ningún temor. Tenemos otra casa, fijaros, esta barandilla perfectamente podía ser ya una barandilla neoclásica, es más, la usan los neoclásicos, pero la moldura, el tratamiento del ladrillo, un ladrillo mejor ladrillo que el del barroco, también tratado con un encebollado, ya la transforma en una casita romántica. Igual que esta, fijaros que esta barandilla podía ser una barandilla neoclásica por estas grecas griegas, ¿no? Pero ya ha sido transformada por los románticos con estas molduras tan suaves, la aparición del ladrillo, que es algo que les gusta a los románticos, jugar con el ladrillo y con el recerco de piedra o de yeso cuando no es piedra. Fijaros también estas ménsulas ya más románticas. Fijaros que dos casas tan bonitas, tan cercanas del romanticismo. Aquí teníamos un zócalo que podía ser también del neoclasicismo, con una casa que, como veis, un escudo barroco, oculta una casa que tiene mucha historia y donde estos tipos de huecos que van retrasándose, pues lo usa mucho el neoclasicismo, pero también el final del barroco. Aquí tenéis este bonito detalle de este entrepiso sobre el zócalo, con estas rejerías y este curioso balcón tan austero. Lo hemos encontrado a veces en casas del neoclasicismo, esta dureza en el balcón, pero nos extraña encontrarlo aquí. Fijaros, esto quería mostraros en calle Pozo Blanco, cómo la arquitectura moderna no supo adaptarse en absoluto a la ciudad. Lo hemos visto en ese edificio de la Plaza del Castillo, que luego daba hacia Estafeta. Lo volvemos a ver aquí, con una enorme dureza. No saben entender la ciudad, como bien le pasó a este mirador. Y enfilamos este último tramo, la calle Comedias, con estas viejas casas, con una nueva casa aquí, como veis, de una preciosa rejería, pero ya es una casa romántica. Secuencias de... El neoclasicismo suele usar estas molduras muy puras en las casas, pero también, como el barroco español, el del siglo XVII fue un barroco muy influido por el Escorial, realmente a veces hay una continuidad total entre esa arquitectura del siglo XVII español y la del XVIII y la del neoclasicismo. Y esta es la casa que hemos visto en 1832, Casa Valetena, una maravillosa casa del neoclasicismo, probablemente transformada en el romanticismo con esas molduras, pero fijaros, este es el típico hueco del neoclasicismo, con esta rejería tan preciosa de los balcones. Y habíamos dejado esta manzana en la calle Calceteros, con una bellísima casa romántica, con esta enorme, gran casa en la esquina que tiene unos balcones que podrían ser ya del neoclasicismo, pero con mayor vuelo, el mirador romántico y este recrecido de las casas de esquina. Una manzana muy, muy curiosa con ese gran palacio isabelino, este gran palacio romántico. Bueno, ya no es isabelino, realmente ya es Alfonso XII, pero es el mismo estilo. Y aquí empezamos, esta casa la veremos al final, con esta secuencia que veis, fijaros, esas pequeñitas rejerías de estos huecos. De nuevo aparece el intento de baja y entrepiso unidos para los negocios, los colmados. Fijaros, estos balcones tienen una moldura muy continua y luego tiene esa secuencia en que va desapareciendo el balcón tan bonito, como pasa aquí, que da una perspectiva a las casas que les hace parecer mucho más altas, crea como una perspectiva falsa en las casas pamplonesas. Fijaros aquí estos grandes palacios del barroco, con estos gigantescos balcones, y luego el romanticismo añadió los miradores. Fijaros estas casas tan bonitas con estas molduras
que son molduras que, aunque aparecen al final del barroco, en general las asumen los neoclásicos muy bien. Fijaros qué bonita zócalo, la pena es la alteración que han hecho los locales, pero un precioso zócalo del manierismo español, del barroco final español. Aquí tenéis esta preciosa casa con esa moldura sobre un gran zócalo. Fijaros esta casa que tiene una gran moldura que va envolviéndolo todo. Y aquí tenemos otra que fijaros que tiene un gran balcón barroco, pero luego tiene estos balcones neoclásicos y tiene las contraventanas del romanticismo, con esta pilastra suave. Es decir, que aquí tenemos todos los estilos mezclados. Es lo apasionante de estas ciudades que han ido creciendo en altura en distintas épocas y luego transformadas por el romanticismo. Aquí tenemos otra gran balconada del neoclasicismo, muy bonita, con este dibujo de la moldura. Como veis, grandes casas que bien restauradas forman un conjunto realmente excepcional. Al lado, como veis, tenemos una casa ya del romanticismo final, con ese juego del ladrillo y la piedra, y estas barandillas ya más densas, más trabajadas. Tenemos ya este final de Mercaderes con estos miradores de estas casas barrocas y esos grandes aleros del barroco que aparecen en este final. Allí tenemos al final esa casa que vimos las primeras lecciones de la Pamplona romántica, una casa realmente impresionante, la galería Casa Seminario, la primera galería comercial de Pamplona. Y acabamos esa manzana con esta impresionante casa que la tratamos en el romanticismo por sus miradores, sus pilastras, que es una impresionante casa cuyo balconaje y cuyo zócalo es neoclásico. Como veis, es una transición neoclasicismo-romanticismo, pero por su altura, por su escala. Una casa podía estar perfectamente en la calle Arenal de Madrid o en las grandes, cualquier gran capital europea. Una casa de una escala tremenda. Fijaros qué bonita esa secuencia. No les importaba mostrar la nobleza del piso principal y cómo iban descendiendo las alturas hasta ese gran frente del ático final. Son casas realmente preciosas. Fijaros que continuando eso se hizo una casa que también podríamos considerar es moderna, pero que es una gran casa clásica. Es una casa muy interesante, está muy bien diseñada, muy bien proporcionada, pero por desgracia no ha tenido suerte en la urbanización y en la plaza que ha tenido, que es una plaza que no acaba de tener vida. Cuando tiene un edificio realmente que puede darle muchísimo escala. Aquí tenemos el mercado, que no hablamos de él en la arquitectura romántica, teníamos que haber hablado, porque es 1875, entonces es ya arquitectura de Alfonso XII, exactamente, es arquitectura del romanticismo, del eclecticismo, y bueno, pero que sigue tradiciones del neoclasicismo, que fue el primero que empezó a crear los grandes mercados. Quizá no ha tenido suerte en la restauración, quizá habría que incorporar esta pieza, pero bueno, son edificios que en esa época van perdiendo un poco de fuerza. Y esta es ya la calle Mañueta, donde acabamos ya con este gran palacio, que fijaros, este gran zócalo podía ser un zócalo del barroco, pero también podría ser un zócalo perfecto del neoclasicismo, con esas barandillas, y fijaros qué inmenso, gran palacio, yo podía estar perfectamente en Turín o en Roma. Fijaros estos zócalos con este inicio de dibujos, que empieza ya en la arquitectura del siglo XVII español, pero continúa en el XVIII y sigue en el XIX el neoclasicismo. Esta cornisa parece un poquito posterior, pero fijaros qué preciosa casa, con todos los huecos recercados. Es una casa fantástica, que da una nobleza. Fijaros además estos huecos pintados. Esto no hay demasiado en Pamplona, huecos pintados, imaginados. Fijaros qué bonita la barandilla. Como digo, esta barandilla podía ser una barandilla perfectamente del neoclasicismo. El Museo Thyssen tiene una barandilla parecida. Y fijaros que ahora aquí nos damos cuenta, esta es una transformación romántica, pero podía ser neoclásica, este intento de recercarlo todo en un gran marco, como vimos también en Diputación. Y fijaros que da la impresión que hubo un momento en que fue la misma casa, pero esta ha sido restaurada de una manera diferente a esta mucho más clásica, con este recercado que, como veis, envolvía toda la casa. Es decir, se trataba probablemente de un gran palacio, transformado luego en dos casas. Aquí lo tenéis. Fijaros qué tremendo tamaño, qué longitud tiene este palacio en esta encrucijada de calles.
Y acabamos con la Plaza del Castillo, de nuevo, viendo que es una plaza singular, es una plaza renacentista, la mayor de España, de las mayores de Europa, pero con una parcelación de libertad. Es decir, como si Navarra no hubiera querido ni ser castellana, porque no tiene una plaza uniformada por los Austrias, no tiene una plaza renacentista hecha después por Felipe II, Felipe III, Felipe IV, ni tampoco es una plaza vasca neoclásica dirigida por los ilustrados. Es diferente, es una plaza que habla de muchísima libertad, de un espacio amplio, de una gran generosidad, de una parcelación medieval transformada en el barroco, en un mundo balcones, transformada en el romanticismo por el mundo del casino, de estos grandes edificios románticos de toda esa franja de allí, y también transformada en el neoclasicismo. Fijaros qué plaza tan bonita, tan singular, tan variada, tan curiosa. Yo creo que ahí tiene la gracia. Pero sobre todo ella domina el balcón, el elemento de fiesta, de asomarse, de disfrutar de la luz, del sol, del viento. Y fijaros lo importante que era la vegetación. Yo creo que estas plazas no son plazas duras como las plazas castellanas, no son plazas duras como las plazas vascas tampoco. Es una plaza, de cierta manera, romántica, donde la vegetación tiene que estar en la plaza y mezclarse, incluso mezclarse con el tráfico. A veces peatonalizamos demasiado, a veces perfectamente una ciudad puede convivir con el coche, que le da vida. Por eso la idea de peatonalizar tanto, yo creo que a veces puede llegar a matar las ciudades. Pero la Plaza del Castillo era la Plaza del Castillo con tráfico, era una plaza unitaria y, bueno, lo sigue siendo hoy sin tráfico, pero a veces les quitamos elementos de vida. Tenéis esta preciosa plaza con su ponía de mezcla de usos, de ruidos, de colores que aportan los coches. Una gran plaza como esto, ese frente romántico, edificios del Renacimiento español, edificios barrocos, edificios neoclásicos. Y lo que pudo haber sido, que era una plaza renacentista con parcelación medieval, con elementos barrocos y con elementos románticos, tenía un frente que era un frente neoclásico. Es decir, todos los estilos de la arquitectura europea estaban representados en la Plaza del Castillo. Pero por desgracia, esto se perdió. No sabemos por qué. En cierta manera, Pamplona o Navarra rechazó la uniformidad ilustrada y prefirió abrir un hueco hacia los nuevos tiempos. Y muchas gracias.